Bueno, vamos a ver entonces la parte de ingeniería genética en humanos. Sí, ya vimos toda la parte de los conceptos básicos de ingeniería genética, las herramientas, las técnicas de manipulación del ADN. Vimos un caso aplicado, lo de las plantas transgénicas, con el trabajo anterior. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco de lo que es la ingeniería genética en humanos. ¿Sí? El hombre, como cualquier especie, también puede sufrir modificaciones genéticas, ¿sí? Mediante estas técnicas. El tema es que, bueno, no es lo mismo manipular las arvejas o las moscas, digamos, estamos tratando acá de humanos. Entonces hay un montón de cosas y cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, no vamos a basar bastante en este capítulo del Curtis, Genética, Medicina y Sociedad. Digamos, las células humanas, como cualquier célula eucariota, también pueden ser modificadas genéticamente, también se les puede usar estas técnicas. El tema es, ¿para qué usamos técnicas de ingeniería genética en humanos? ¿Se puede hacer esto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Para qué nos puede servir la ingeniería genética en el hombre? Depende. ¿Alguna aplicación se te ocurre? No. No. Pero para, no sé, para la salud, cosas así, no sé. Básicamente para la salud, ¿sí? Eh, Hay muchas enfermedades que tienen un origen genético, ¿sí? Que son heredables la mayoría, aunque vamos a ver que algunas no. Eh, Estas enfermedades, durante mucho tiempo, digamos, no había ningún tipo de cura, digamos, no es como un agente patógeno que yo tomando alguna medicación o mediante alguna vacuna yo pueda combatir, ¿sí? Es una enfermedad que está en nuestros genes y se manifiestan genéticamente, entonces no había forma de tratar estas enfermedades. Pero con las técnicas de ingeniería genética se vio que sí, en muchos casos se pueden detectar estas enfermedades y en algunos casos se pueden tratar. No todos, ¿sí? O se pueden, digamos, de alguna forma paliar un poco sus efectos. Bueno, en cuanto a las enfermedades genéticas hay tres tipos. Tenemos enfermedades cromosómicas, que tienen que ver con que algún cromosoma sufrió alguna alteración. Generalmente puede ser alguna duplicación de un cromosoma o que falta un cromosoma. ¿Sí? Son enfermedades de origen cromosómico. Después hay enfermedades que se llaman monogenéticas, que se debe por alguna mutación en un gen. ¿Sí? Digamos, ustedes saben que los genes codifican para proteínas. Si un gen está mutado, o puede ser porque hay una deleción en el ADN o hay una sustitución. Eh, o hay como se dice, un agregado de ADN, eso va a tener consecuencias en la proteína que se forma y si esa proteína es importante, bueno, va a funcionar en forma defectuosa, entonces eso va a provocar una enfermedad. Después hay otras enfermedades que se llaman multifuncionales, que tienen que ver con mutaciones en varios genes que interactúan entre sí y también interactúan con el medio ambiente. Bueno, eh, ejemplos de enfermedades cromosómicas. El típico ejemplo es el síndrome de Down. Muchas de estas enfermedades tienen que ver con los cromosomas XY, el par XY, ¿sí? Que determinan el sexo. A ver. En el síndrome de Down, ¿sí? Hay un cromosoma que está triplicado. Eso produce alteraciones en algunos aspectos del cuerpo y también
produce cierto retardo mental. No es una enfermedad que se pueda tratar, ¿sí? Eh, como, bueno, eso sería como una enfermedad cromosómica. Hay otras también que son por duplicación o triplicación o que me falta un cromosoma. La mayoría de los individuos que tienen este tipo de enfermedades mueren eh, durante el desarrollo embrionario, ¿sí? O sea, llevan a abortos, ¿sí? Solamente las duplicaciones o sustituciones que están en el cromosoma sexual, o sea, las trisomías, eh, pueden llegar a dar individuos viables, pero digamos, generalmente viven cierto tiempo, ¿sí? Las personas con síndrome de Down viven alrededor de 30 años, tienen otras complicaciones cardíacas y demás que, bueno, llevan a que tengan una expectativa de vida reducida. Bueno, después están las enfermedades monogénicas. Generalmente estas enfermedades son asociadas a alelos recesivos. O sea, hay un alelo que está mutado, que produce que si tienen los dos alelos, o sea, si es homocigota recesivo, ese alelo se va a expresar y va a expresar la enfermedad. ¿Sí? En el caso de los heterocigotas, no. El alelo dominante, que es normal, enmascara el alelo recesivo y generalmente no tiene consecuencias. Bueno, enfermedades como la fenicitonuria o la anemia falciforme son enfermedades que tienen este origen. ¿Sí? Generalmente tienen la anemia falciforme, por ejemplo, lleva a que se produzcan unos glóbulos rojos defectuosos, con lo cual la persona termina siendo anémica. La fenilcetonuria lleva a, a una proteína defectuosa en la metabólisis del aminoácido tirosina. Bueno, y eso lleva a que se acumulen mucosidades en el sistema respiratorio y eso, bueno, puede ocasionar la muerte. Bueno, y después, enfermedades multifactoriales, uno tiene el cáncer, por ejemplo. ¿Sí? El cáncer es alguna mutación en algunas células, generalmente producidos por agentes externos, el tabaco, por ejemplo, la radiación ultravioleta o, o rayos X, pueden hacer que se produzca una mutación en algunas células y estas se empiecen a dividir en forma descontrolada, ¿sí? Que originan lo que se llama el tumor, que es un cúmulo de células que se está dividiendo y eso provoca, bueno, una serie de complicaciones y, bueno, muchos de estos cánceres son mortales, ¿sí? Bueno, esa es una enfermedad eh, genética que puede involucrar varios genes y que puede estar influida por factores ambientales. El labio leporino también es una enfermedad de este tipo. Bueno, hasta ahí tenemos el tipo de enfermedades genéticas, ¿no? Son enfermedades que portamos en nuestro código, nuestro ADN. Bueno, ¿qué puede hacer la ingeniería genética a todo esto? En primer lugar, un diagnóstico. Este diagnóstico puede servir para que una persona recién nacida o cuando está todavía en el feto, si hay alguna duda de que se puede manifestar una enfermedad genética por una cuestión de los antecedentes familiares, por ejemplo, se puede hacer un diagnóstico. ¿Sí? ¿Cómo se hace un diagnóstico? Bueno, se toma una muestra de algún tejido, ¿sí? Generalmente hay que hacer alguna punción, puede ser muestra de sangre o si estamos hablando del feto, de las vellosidades coriónicas, puede ser. Se trae una muestra y se analiza. Teniendo en cuenta lo que vimos de ingeniería genética hasta ahora,
Como tenemos una muestra de una feto en desarrollo, queremos ver si tiene alguna enfermedad genética. Teniendo en cuenta todo lo que sabemos de ingeniería genética, ¿qué análisis se les ocurre que podríamos hacer? ¿Cómo? Eh, ¿Qué análisis se les ocurre que podríamos hacer? A ver, vamos a poner diagnóstico. Bueno, acá tenemos algunas imágenes que podemos analizar. A ver, les voy a compartir. Bueno, les voy a mostrar acá. ¿Dónde tengo acá? Bueno, se extrae una muestra de sangre, ¿sí? Y generalmente las enfermedades genéticas que tienen que ver con mutaciones eh, están ya secuenciadas, ¿sí? O ya se conoce cuáles son los genes que ocasionan una enfermedad genética. ¿Sí? Como estos genes están secuenciados, o sea, se conoce su secuencia de ADN. ¿Por qué? Porque se conocía la proteína defectuosa, porque esa proteína se la secuenció. ¿Sí? Uno puede hacer una sonda radioactiva y ver si esa, digamos, hay dos formas. O se conoce la proteína normal y se conoce la proteína defectuosa. Si se conoce la proteína normal, el gen está codificado, se hace una hibridación. ¿Sí? Si la persona es sana, va a hibridar. O sea, el ADN se lo digiere con enzima de restricción, se hace una hibridación, un sorting blotting, por ejemplo, y donde se produce la hibridación, que significa que la persona tiene el gen normal. Si no lo tiene, no vamos a ver nada. Bueno, entonces ahí sabemos con una seguridad casi del 100% que esa persona tiene una enfermedad genética. ¿Sí? Bueno, ese es el diagnóstico de, de enfermedades genéticas. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poco más. ¿Por qué es bueno esto? Es bueno saber si una persona ya nace con una enfermedad genética, bueno, ahí se puede ver qué tratamiento se le puede hacer a lo largo de su vida. Si no es lo mismo detectar una enfermedad genética cuando es recién nacido que cuando esta enfermedad se manifiesta. Si muchas enfermedades genéticas no se manifiestan inmediatamente, las que se manifiestan inmediatamente generalmente llevan a que se produzcan abortos, pero algunas que se manifiestan más tarde, bueno, entonces en ese caso sí se puede hacer eh, algún tratamiento. ¿Sí? Otro tema es el diagnóstico prenatal. ¿Sí? Uno puede hacer una biopsia de vellosidades coriónicas, por ejemplo, acá es el lugar en que la placenta conecta con el cordón umbilical. ¿Sí? Uno puede extraer líquido de esta zona mediante una punción y se puede hacer el mismo tratamiento. ¿Sí? Mediante una hibridación, ver si ese feto puede manifestar una enfermedad genética. Bueno, acá lleva a ver cuestiones éticas también, ¿no?
Porque, digamos, si sabemos que este feto va a dar lugar a un bebé que va a producir, va a tener una enfermedad genética grave, que su expectativa de vida va a ser muy limitada o va a tener un gran padecimiento, bueno, ahí, si bien el aborto todavía no está legalizado, uno podría plantearse si, si ese embarazo lo lleva a término o no. Bueno, por eso ese es un tema todavía un poco controvertido en muchos lugares donde el aborto no está legalizado, como en nuestro país. Bueno, entonces eso por un lado. Después está el tratamiento de las enfermedades genéticas, lo que se llama terapia génica. Es decir, si una persona ya tiene una enfermedad genética, es posible hacer algún tipo de terapia para paliar esa enfermedad. ¿Sí? La persona no se va a curar, pero podemos ayudar a que esa enfermedad no se manifieste en forma tan grave. Voy a ampliar un poquito acá. Básicamente hay dos técnicas de terapia génica, ex vivo o in vivo. ¿En qué consisten estas técnicas? Se saca una biopsia de un tejido, la vamos a ver primero la ex vivo. ¿Sí? Ex vivo significa fuera de lo vivo, ¿sí? O sea, fuera del organismo. Se hace una biopsia, por ejemplo, del hígado. Esto es para, bueno, no importa la enfermedad, ahora vamos a ver. Bueno, se hace cultivo con esa biopsia, se forma un vector recombinante que lleva un gen sano, ¿sí? O sea, un gen que produce la proteína normal, que esta persona la produce en forma deficiente porque tiene una enfermedad genética, ¿sí? Esto se hace con las técnicas que ya vimos la vez pasada, ¿sí? Se conoce, o sea, el gen está secuenciado, ¿sí? Se lo puede multiplicar mediante una PCR, se lo, se lo, se forma un vector que porta ese gen de interés, ¿sí? Puede ser un plásmido o puede ser un virus, o sea, o sea, puede ser una bacteria recombinante o un virus recombinante. Se hace una transfección, o sea, hace que este vector infecte a ese cultivo de células, le transfieras ese gen de interés, ¿sí? Entonces tenemos acá las células modificadas genéticamente, ¿sí? Estos son cultivos celulares. Yo para saber cuál de estos cultivos celulares efectivamente lleva el gen de interés, ahí tengo que también hacer una hibridación con una sonda para ver qué células lograron infectarse y cuáles no. Si las que no, no me sirven, porque no llevan el gen de interés. Entonces, reinyectamos esas células a la persona, ¿sí? Dependiendo de la enfermedad que sea, lo hacemos. En este caso es en el hígado. Bueno, esto va a la sangre. La sangre llega al hígado y ahí va a actuar estas células que tienen la proteína SAN. Bueno, eso es la técnica ex vivo, ¿sí? Esto, bueno, está medio en etapa experimental, ¿sí? Tienen un éxito, digamos, limitado, ¿sí? Vamos a ver ahora la otra técnica, que es la técnica in vivo. Esto todavía es más complicada. Acá tenemos el ADN recombinante, o sea, acá tenemos el gen que produce la proteína normal, que esta persona la produce en forma deficiente porque tiene esa enfermedad. Se hace una especie de liposoma, o sea, ese ADN cubierto por una membrana lipoproteica, o puede ser por un vector viral, y se administra mediante un aerosol o mediante una inyección en el tejido donde se quiere que actúe esta, este gen que lleva la proteína normal. ¿Sí? Bueno.
Bueno, esto también, digamos, hay que hacer continuas aplicaciones para que esto tenga éxito. Acá en la técnica de ex vivo, bueno, hay que ver si estas células se insertan acá. Digamos, la persona va a tener células normales y células mutadas que siguen produciendo proteínas defectuosas. Hay que ver qué posibilidades tiene de arraigarse ese gen de interés. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo no. Bueno. Eh, bueno, vamos a cortar acá.